Les quiero recordar, en primer lugar, qué es lo que dice nuestra Constitución sobre la libertad de prensa. Está en el artículo 20, punto D, que protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz. Comunicar o recibir, las dos cosas. Fíjense que es un derecho doble y que, por tanto, nos afecta a todos, no solamente a los periodistas, que somos los que comunicamos libremente, sino también el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz. Lamentablemente, creo que en esta segunda parte del derecho, la parte de recibir información veraz, está hoy en riesgo, no solamente en España, sino lamentablemente en todo el mundo. Sin lugar a dudas, la llegada de Internet ha supuesto más buenas noticias que malas. Ha sido algo tremendamente positivo para la sociedad, pero al mismo tiempo, en todo el mundo, ha generado un aumento de la desinformación. Es contraintuitivo, pero es así. La llegada de la mejor herramienta jamás creada, inventada por el ser humano para difundir información, también se ha convertido en un multiplicador de las mentiras, de los bulos, de las teorías de la conspiración. Y ha provocado que una parte de la sociedad, no toda, solo una parte, esté hoy peor informada de lo que estaba hace 20 años. Hay, por ejemplo, un ejemplo que para mí es especialmente desconcertante. Si pudiéramos hacer un gráfico, si tuviéramos los datos, del número de personas a lo largo de la historia que desde la Edad Media creen que la Tierra es plana hasta hoy, probablemente sería un gráfico descendente año tras año, siglo tras siglo, que bajaría, que siguió bajando con la llegada de la imprenta, que siguió bajando con la llegada de la televisión, de la radio, y que de repente ha empezado a repuntar con la llegada de Internet. Pongo este ejemplo que es extremo, un ejemplo extremo de desinformación, porque es probablemente el más claro. Nadie podía imaginar que el terraplanismo pudiera resucitar en el siglo XXI, 500 años después de Magallanes y Elcano, 400 años después de Galileo. Pero lo mismo nos pasa con las vacunas, con quienes desconfían de ellas a pesar de todas las evidencias que demuestran que han sido claves para poder erradicar enfermedades que acompañaban al ser humano durante toda su historia. O quienes creen que la crisis climática no tiene un origen en la acción del hombre, como dicen todas las evidencias científicas. O quienes defienden que ni siquiera el aumento de la temperatura esté ocurriendo, a pesar de lo que dicen los datos y lo que vemos todos nosotros en nuestras calles, en nuestras ciudades, casi cada verano. En Estados Unidos hay una parte no desdeñable de la población, según las encuestas, que cree que el gobierno y los medios de comunicación están controlados por una sociedad secreta de adoradores del diablo. O que cree que la pandemia del COVID fue provocada deliberadamente por las élites globales. La llegada de la imprenta fue clave para el desarrollo científico y social, para la ilustración, para traer luz y conocimiento a la humanidad. Es evidente que Internet trae impactos tan positivos o más, como los que en su momento fue la imprenta. Pero ¿por qué en el momento de la historia, donde la humanidad logra al fin una herramienta ilimitada y gratuita para acceder a bases de datos, a información sólida, de calidad, por qué en este momento es cuando las mentiras, la superstición, la desinformación, la manipulación o la irracionalidad prosperan? Hay una parte que tiene que ver con la alfabetización digital, que ha avanzado mucho más rápido que la alfabetización mediática. Por explicar el concepto, es mucho más fácil manejar un teléfono móvil que distinguir un bulo que te llega por WhatsApp. Hay otra parte que tiene que ver con las redes sociales, lo ha comentado el presidente en la exposición inicial y probablemente lo repitan todos los expertos. Los algoritmos de recomendación que usan estas redes para generar atención son muy eficaces a la hora de captar el tiempo de sus usuarios y a partir de ese tiempo generar ingresos publicitarios y rentabilidad para sus propietarios. Pero esos algoritmos que le dan a cada uno solo la noticia que quiere leer, sean ciertas o no, provocan una fragmentación del espacio informativo, de la realidad compartida, que lleva a la división de la sociedad. Hoy el principal factor que decide la audiencia de muchísimos medios de comunicación y a través de esa audiencia su rentabilidad, su financiación por la publicidad, depende de algoritmos que en ocasiones recompensan el mal periodismo. Más del 80% del tráfico de muchos medios digitales depende directamente de las plataformas, donde muchas veces prima la espectacularidad, las medias verdades, el sensacionalismo sobre el derecho a la información. Las plataformas no se ocupan del derecho constitucional. Esa es responsabilidad de ustedes. Se da además una curiosa situación. Los directores de periódico como yo somos responsables de cada noticia que publicamos, incluso penalmente. Judicialmente asumimos toda la responsabilidad. Pero nadie se hace responsable de lo que las redes sociales y las plataformas difunden. Y eso permite que algunos pseudomedios, que en muchas ocasiones no tienen siquiera identificados quiénes son sus propietarios, sus editores, su director, multipliquen las mentiras, los bulos o las infamias sin que absolutamente nadie se haga responsable de ellas, ni los que la crean ni los que las difunden a través de la amplificación en redes.
Hace unos años me vi inmerso en un proceso judicial contra uno de estos pseudomedios que publicó una columna bastante grave sobre mí, inventándose incluso unas declaraciones que nunca había pronunciado. Gané ese juicio, pero no sirvió absolutamente para nada. El responsable de ese pasquín era insolvente, estaba en paradero desconocido y no se presentó en el juzgado. Solo logré llevar a juicio a la persona que aparecía como titular del dominio, que era su expareja, que cometió el error de firmar ella en su lugar. No recuperé ni siquiera las costas de los abogados. Aquel pseudomedio no logró su audiencia en solitario. Eso no hubiese existido sin la capacidad que tienen las plataformas digitales para multiplicar este tipo de mentiras sin ninguna responsabilidad. Pongo este ejemplo para explicar el problema, pero las víctimas de ese tipo de falso periodismo no son solo las personas afectadas, en muchos casos políticos, en algunos casos periodistas también, cualquier persona conocida. También son los principales perjudicados las personas que se creen estas mentiras. Muchas de estas personas en nuestra sociedad están inermes ante la propaganda digital y esto está provocando problemas para la democracia en todo el mundo. Son problemas de los que ustedes, independientemente de su ideología, no deberían desentenderse. Recibir información veraz es un derecho constitucional y de él depende en gran medida buena parte de los demás derechos y libertades. La información es un bien público tan imprescindible para un país democrático como el sistema de partidos, como la salud pública, como la educación o como la seguridad nacional. De los 5 que he citado, la información es el único bien público del que el Estado se desentiende en gran medida. Existe una intervención estatal clara para proteger la educación o la salud. Hay tantas opciones políticas como identidades en la sociedad, pero existe una voluntad inequívoca de tener un sistema de partidos robusto y plural. El Estado también se involucra en su financiación. También es el Estado el que se responsabiliza de que todos los actores de la seguridad nacional actúen coordinados entre sí para, en última instancia, protegernos de un eventual ataque. Y como demuestran los acontecimientos de las últimas décadas en todo el mundo, tener un ecosistema informativo sano, plural, comprometido con la veracidad, no es menos importante para la seguridad de un país y la prosperidad que sus Fuerzas Armadas. Y aquí llegamos al tema más delicado. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes, el Poder Legislativo, para mejorar la calidad e independencia de la prensa en España? ¿Y qué pueden hacer para garantizar el derecho a la información? ¿Y cómo se puede proteger ese derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz sin poner en riesgo a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, que son derechos tan importantes como este? Este fin de semana en el diario.es publicamos una interesante entrevista con Rasmus Nielsen, que es el director del Instituto Reuters, que es una institución de la Universidad de Oxford. Nielsen es uno de los mayores expertos mundiales en desinformación y en periodismo. En esa entrevista decía algo interesante que comparto al 100% y que les quiero leer. Decía Nielsen: es muy peligroso recurrir a algún tipo de intervención directa. Es muy difícil definir la desinformación de una manera que pueda ser codificada por la ley. Es muy peligroso empoderar a los gobiernos para que sean árbitros de la verdad. Pero eso no significa que los gobiernos, y añado yo los parlamentos, no puedan hacer nada. Dice Nielsen también, pueden apoyar a los medios independientes, pueden respaldar la verificación independiente de los hechos, pueden apoyar a los medios de comunicación públicos para que sean genuinamente independientes, pueden garantizar una mayor transparencia y acceso a los datos de las plataformas digitales para que accedan a ellos los investigadores, o pueden invertir en alfabetización mediática, lo que comentaba yo antes, de ayudar a entender a los ciudadanos, empezando por las escuelas, cómo diferenciar un bulo de una noticia, que hay herramientas para hacerlo. Hace pocos meses, el Parlamento Europeo aprobó por una mayoría abrumadora, 464 votos a favor, 82 en contra, 65 abstenciones, la Ley de Libertad de Medios de Comunicación. Imagino que lo han leído, pero les recomiendo si no su lectura porque es un texto muy interesante que va a entrar en vigor en España en agosto de 2025, en España y en toda Europa. No es una directiva que haya que aplicar, es una ley que va a entrar en vigor, que está en vigor ya y que tiene un periodo de carencia que entra en vigor el año que viene. Personalmente creo que va en la buena dirección. No hay absolutamente nada en esa ley, nada, que se pueda interpretar como una amenaza para la libertad de prensa o para la libertad de expresión. Más bien al contrario. Blinda algunos de los derechos fundamentales de mi profesión, del periodismo, como el derecho a proteger la identidad de nuestras fuentes o nuestras comunicaciones, blinda a los periodistas, prohíbe expresamente a los gobiernos espiar a los periodistas, algo que lamentablemente es una amenaza en algunos países europeos, y también obliga a los gobiernos, algo que creo que es imprescindible, que es que sean más rigurosos y transparentes con el reparto de la publicidad institucional, que no se pueda repartir por afinidad política, como lamentablemente en demasiadas ocasiones ocurre. Pero esa ley también establece obligaciones para los medios.
para los diarios como el diario.es. Nos obliga a ser más transparentes, a detallar el nombre de nuestros accionistas, de quiénes son los dueños, de esa manera que la sociedad conozca si hay un posible conflicto de intereses entre alguno de esos dueños y las noticias que contamos. Y nos obliga también a desvelar anualmente los ingresos de publicidad institucional de las administraciones públicas. Nosotros en el diario.es estos datos hace mucho tiempo que los cumplimos. Anualmente publicamos nuestras cuentas. Este fin de semana, si alguien tiene curiosidad, están en nuestra web. Hemos publicado los ingresos del diario.es del último año fiscal, 2023. Detallamos incluso la publicidad institucional que recibimos. No tenemos ningún problema en ello. Contamos las cifras completas. Lo que recibimos del Gobierno central y lo que recibimos del resto de las administraciones públicas. Incluyo aquí también, y creo que es importante, las empresas públicas, no solamente las campañas de publicidad institucional. Están todos los datos publicados. Y esta ley, que les digo, también establece algún requisito más. También obliga a cada país de la Unión Europea, también a España, a crear un organismo regulador independiente para los medios de comunicación. En España es posible que vaya a ser la CNMC, aunque todavía no está decidido al 100%. Ese regulador no se va a dedicar a decir que una noticia es cierta o que es falsa, ni a fiscalizar directamente a ningún medio de comunicación. No va a ser esa su función y creo que es una buena noticia que no sea así. Pero sí tendrá algunas labores importantes. Lo primero, tendrá que evaluar el nivel de concentración de los medios de comunicación en España y cada regulador en su país, para decidir si están en pocas manos y eso pone en riesgo la pluralidad informativa. Lo segundo, tendrá que vigilar el gasto en publicidad institucional de todas las administraciones españolas. Tendrá que hacer un informe anual detallando si se cumplen unas buenas prácticas y si se cumple con la legislación que va a obligar no solo a los medios, sino también a los gobiernos nacionales, al Gobierno nacional, a las administraciones locales y autonómicas, a detallar entre qué medios se reparte esa publicidad. Y luego tendrá también que crear una base de datos pública accesible a todos los ciudadanos, que será una especie de censo de medios de comunicación. Y aquí llegamos a una pregunta también delicada: ¿qué es un medio de comunicación? Hasta hace unos años esta pregunta era pacífica. Todas las categorías eran bastante claras. Sabíamos lo que era una televisión, lo que era una radio, lo que era un periódico, lo que era una revista. También sabíamos qué cosas no lo eran. Las tres categorías, prensa, radio, televisión, eran bastante claras y cada una de ellas tenía pues su especialidad, prensa económica, deportiva, información general, su ámbito de difusión, local, nacional, regional, y también, en el caso de la prensa, su periodicidad, si eran diarios o eran revistas. Había una barrera de entrada, una licencia pública para la televisión, una licencia pública para la radio y, en el caso de la prensa, una inversión industrial muy importante, muy onerosa, especialmente para los diarios. Publicar un diario todos los días era algo que no estaba al acceso de todo el mundo. Por eso el número de medios era muy limitado. Hoy hemos pasado a un mundo en el que esta clasificación ha saltado por los aires, especialmente en el caso de la prensa. Las radios más escuchadas siguen estando en la FM, aunque los podcasts tengan cada vez más importancia. Las televisiones más vistas son las de la TDT y están bastante reguladas, aunque sean pujantes los streamers. Pero con la prensa escrita, hace ya años que todos los diarios somos fundamentalmente medios digitales, porque es en Internet donde logramos nuestros lectores, incluso los que mantienen ediciones en papel. Los diarios impresos son hoy, en este soporte, irrelevantes. En este soporte, matizo bien. El periódico que más vende en España hoy no llega a los 50.000 ejemplares de media. Hace 20 años rozaban el 500.000. La audiencia digital, mientras tanto, de los periódicos que mantienen edición impresa y de los nuevos periódicos digitales, es mayor de lo que nunca fue en la historia de la audiencia de papel. Hoy en España hay varios periódicos que tenemos más de 1 millón de lectores al día. Mucho más de lo que vendió jamás los periódicos en su edición impresa. El diario.es, por ejemplo, cada día lo leen 1,5 millones de personas. La categoría prensa se ha roto por la aparición de nuevos medios digitales con más audiencia y relevancia que algunos periódicos impresos, y también por la llegada de cientos de pseudomedios, páginas web que simulan ser un periódico cuando realmente no lo son. Una de las claves para luchar contra la desinformación está precisamente ahí, en recuperar unas categorías claras, en que permitan diferenciar lo que son medios de comunicación de lo que no lo son. Y es un debate práctico, no es un debate teórico, que está provocando ya problemas muy concretos. Les voy a citar 3. Uno, lo conocen muy bien en este congreso. Muchas instituciones tienen problemas con las acreditaciones de los periodistas. Al no existir una frontera clara entre los medios y lo que no lo son,
No se puede vetar la presencia en las ruedas de prensa de personas que están directamente implicadas en la política, vinculadas a la política y no al periodismo, y que, por tanto, no deberían tener esa función. Es un problema real que, como saben, está ocurriendo en el Congreso de los Diputados y que ha provocado una denuncia y una protesta formal de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. El segundo problema. Las plataformas digitales, fundamentalmente Google, pero no solo, sufren el problema de que tampoco pueden dejar o incluir de manera clara y decidir qué entra y qué no entra, no ya en las búsquedas, sino en la multiplicación de las audiencias a través de herramientas como Google Discover. Hay países como Francia donde existe un censo público, pacífico, que nadie discute, donde está claro quiénes son los periódicos y, por tanto, Google y las demás plataformas lo tienen mucho más sencillo para decidir esto yo lo puedo amplificar y esto no. Pero en España esto no existe. Y lo mismo ocurre con la publicidad institucional. Existen presupuestos para prensa, para radio, para televisión y para Internet. Pero la categoría de prensa se ha quedado obsoleta, porque el papel hoy tiene una audiencia muy, muy inferior a la que fue. Y en la categoría de Internet se ha creado un cajón desastre, donde te caben plataformas digitales, TikTok, medios y pseudomedios también. Hay maneras de decidir qué es un medio y qué no lo es sin caer en la arbitrariedad, a través de criterios claros y objetivos. Y la propia ley europea ya establece algunos de ellos. Es algo que es pacífico allí. Donde en el artículo 18 define cuáles son los requisitos que tendrán que cumplir las plataformas digitales a la hora de amplificar a los medios de comunicación o poder quitarlos de ahí. O poder decidir, esta página web no puede estar en este club donde están los medios de comunicación. Entre otras cuestiones, la ley europea pide estos tres mínimos. Primero, que sean independientes de partidos políticos o de terceros países. Segundo, que estén sujetos a normas editoriales bajo la supervisión de alguna entidad externa independiente o un mecanismo de autorregulación. Hay varios que ya existen en Europa y en España. En Europa tenemos la Trust Initiative o la Journalist Trust Initiative, que es de periodistas de Reporteros Sin Fronteras. Nosotros estamos adheridos a ella. En España existe el Código Deontológico de la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles, que también tiene una comisión de quejas que emite dictámenes no vinculantes, pero sí morales, en el sentido de que te dice esto ha sido una mala práctica o esto no lo ha sido, y que es algo, creo que pacífico entre los medios de comunicación. Y el tercer requisito que pide la ley europea es que ofrezcan contenidos elaborados por una inteligencia artificial sin intervención humana. Esto, que parece ciencia ficción, es un problema real. Gran parte del periodismo chatarra que existe, que se hace para los buscadores, se hace ya con IAs. Y que genera en muchos casos desinformación, porque la IA es muy hábil a la hora de emular una redacción hecha por un humano, pero muchas veces incluye datos falsos, en muchísimas ocasiones. Yo a estos tres requisitos de la ley europea añadiría tres más que también creo que deberían ser pacíficos. El primero, que un medio de comunicación tiene que tener periodistas en nómina. Parece una perogrullada, pero hay una infinidad de pseudomedios que no tienen un solo periodista, ni uno solo. Segundo requisito, que sea transparente en su financiación, no solamente en los ingresos públicos o en la propiedad, en más datos. Que cuente a la sociedad, a sus lectores, cómo se financia y cuáles son sus ingresos y gastos. Igual que lo hacen un montón de empresas o organizaciones, los partidos es un ejemplo, que están sometidas a una mayor vigilancia porque tienen una mayor importancia en el sistema de libertades y derechos. Y en el caso de la prensa escrita, y lo acoto a la prensa escrita, creo que también tiene que tener una comunidad de lectores real. Una comunidad que esté mínimamente implicada en su financiación. En todo el mundo hay un indicador de calidad, de prensa de calidad, me refiero a la prensa escrita, que es los suscriptores. Que tenga suscriptores. Que se ha convertido en todo el mundo en un indicador pacífico para diferenciar a la prensa escrita de calidad de la que no lo es. En resumen, yo creo que no hay periodismo sin periodistas, que no hay periodismo sin transparencia y que tampoco hay periodismo sin lectores. No creo que ninguno de estos tres requisitos que planteo, o los que plantea la ley europea, sean amenaza alguna para los verdaderos medios de comunicación, independientemente de su línea editorial. Ojo, esto no significa que las páginas web que no cumplan con esto tengan que ser censuradas o borradas. No hablamos de otra cosa. Lo que dice la ley europea es que estas páginas no tienen que ser amplificadas en las plataformas. Y yo añado, no deberían tampoco recibir dinero público. Y tampoco deberían poder acreditar a periodistas ante las instituciones, si no cumplen con unos requisitos mínimos. Pero, por supuesto, pueden emitir información. Soy consciente de que aplicar estos requisitos no soluciona de un plumazo el problema que está planteado. Habrá medios infames que no cumplan con muchísimos criterios éticos o deontológicos, pero que pasen este filtro. Pero creo que es deseable este problema al contrario.
crear unos requisitos tan exigentes que pongan en riesgo la libertad de prensa y expresión. Como dicen en Derecho, es mejor que 10 culpables escapen a que un inocente sufra. Ninguna regulación tampoco por sí misma, ninguna ley de prensa, arreglará por completo el problema. El delito fiscal hace mucho tiempo que está en el Código Penal y sigue existiendo el fraude. Igual que existe el homicidio, a pesar de que es un delito o un pecado desde hace siglos. Lo que no tiene un pase es la situación española. La ley de prensa que está aún en vigor hoy es de 1966. Está firmada por Francisco Franco, ese conocido defensor de las libertades públicas. Y es una norma que no solo nos avergüenza como país democrático, sino que se ha quedado tremendamente obsoleta. No es que sea previa a la llegada de Internet, es que es previa a la llegada a España de la televisión a color. Lo mismo ocurre con otras regulaciones. La Ley de Protección del Derecho al Honor es del 82. La ley que regula el derecho a rectificación del 84. Todas ellas necesitan una actualización por un motivo evidente. Ninguna de ellas contemplaba la llegada de Internet y lo que supone. Ninguna de ellas. Les reconozco que en mi profesión, el periodismo, hay un enorme miedo a cualquier regulación. Buena parte de la prensa, lo escribí en un reciente artículo, ha asumido la libertad de expresión y de prensa como un absoluto. Imposible de regular sin cercenar ese derecho, como si la libertad de circulación estuviera amenazada porque existen las multas de tráfico, los alcoholímetros y los límites de velocidad. Yo creo que es justo al contrario. Hace falta una regulación de la prensa precisamente para proteger el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. Porque una parte de lo que aparenta ser periodismo, y no lo es, se ha convertido en una industria contaminante que está intoxicando a la sociedad. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, señor Escolar. Abrimos un turno de intervención de los grupos de menor a mayor, como siempre, y lo hacemos por el Grupo Plurinacional Sumar. Tiene la palabra el señor Sierra Caballero. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer la comparecencia del señor Escolar, su labor en diario.es y también en Andalucía, donde sufrimos cierta dependencia informativa y colonialidad de la información. Ese trabajo es ejemplar y creo que es muy oportuna su presencia aquí. Primero porque hemos de agradecer no solo su labor excelente como profesional de la información, por su ejemplaridad y buena práctica, que no es habitual, por cierto, en la profesión en los últimos tiempos en España. Y creo que eso es un tema que da para preocupar. No solo es una referencia, sino, si no me equivoco, creo que por primera vez en muchos años, y lo dice alguien que ha seguido estudiando y analizando las políticas públicas de comunicación durante 30 años en este país, es la primera vez que escucho en 30 años un periodista defender una ley de prensa, regulación, políticas activas de comunicación, una cuestión de sentido común. Pero lamentablemente el sentido común de FAPE, de las organizaciones gremiales, de los propios profesionales de la información suele ir en dirección contraria. Suelen defender la idea de que la mejor ley de prensa es la que no existe. Y eso es un grave error, porque es un concepto del siglo XIX, no de la era de la información, no de la era de la comunicación, y no hablo de la era Internet. Justamente en uno de sus últimos boletines como director recordaba, cito literal, como lo ha dicho hoy, que hay una ley en España que regula la prensa y que sirve para avergonzarnos como país. La fechada en el 66, hace más de medio siglo, una norma previa a la llegada no solo de la televisión en color y de Internet, sino también de muchas libertades públicas en este país. Y, por tanto, es un contrasentido que sigamos con la ley inspirada por Manuel Fraga, el ministro de Información y Turismo, y una ley firmada del Palacio del Pardo por el dictador. Desde la extrema derecha quizá lo puedan defender, probablemente lo defiendan. Me preocupa más que otras fuerzas que se reclaman constitucionalistas no vean la pertinencia de definir un nuevo marco normativo. Porque España no es diferente. Es verdad que en esta materia en comunicación en Europa somos un país sin autoridad independiente ni regulación del campo periodístico o con una regulación obsoleta de tiempos de la dictadura. Seguimos sin acceso ni participación reconocidos en el artículo 20 de la Constitución. Seguimos sin desarrollar el secreto profesional y la cláusula de conciencia. Seguimos sin transparencia, por ejemplo, en la Casa Real y en documentos reservados como los del 23F. Y lo que es más preocupante, como síntoma cultural del malestar de la profesión, seguimos sin autocrítica de la profesión periodística. Como indica en su carta a los lectores, la ley de prensa está caduca, pero pocos en la prensa quieren una nueva ley. La contradicción es que parece normal la regulación y el imperio de la ley en todos los ámbitos de dominio público, menos en temas como la corona o en la propia prensa. Al parecer, no es saludable democráticamente. Y el resultado es que
se impone la impunidad en los últimos tiempos, no solo con las falsas noticias o con la aceleración de la revolución tecnológica, de la revolución digital. En fin, el nuevo reglamento de libertad de medios, como ha señalado, implica varios retos para agosto de 2025. Al menos 4 que yo destacaría, algunos los ha señalado en su intervención. Claramente, transparencia en el accionariado y propiedad de los medios y su financiación, que hoy por hoy no existe en España. Lo hacen excepcionalmente diarios como Diario.es, La Marea y los medios públicos por razones objetivas, dado que están financiados con presupuesto del Estado. En segundo lugar, tampoco hay una responsabilidad de los periodistas y editores. Las prácticas del Comité de Quejas, de la FAPE y otros ámbitos de autorregulación no cumplen la función vital de corregir mala praxis y que no se repita. No es una forma preventiva de mejorar y de cualificar el sistema informativo. En contra de regular y proteger a la prensa, que sepamos, solo Vox querríamos pensar, porque en el Parlamento Europeo, en sede parlamentaria, el discurso del Partido Popular es otro. Y convendría aclarar en esta comisión soluciones y propuestas de consenso básico en la materia. La primera, si vamos a regular un sistema de responsabilidades de editores, de periodistas, de mejorar la calidad y las garantías para el desarrollo en esta materia. Regular la publicidad institucional, que se ha convertido en los fondos de reptiles del siglo XIX en pleno siglo XXI hoy día, claramente, y por tanto hay que mejorar. Y en esta materia, un tema que a nosotros nos parece crucial, que es el Consejo Estatal de Medios. Ya lo hubo en la ley audiovisual del presidente Zapatero, y la pregunta que le formulo es ¿cómo piensa usted esta composición? ¿Qué viabilidad? ¿Cómo se trasladaría del reglamento? ¿Qué hacer y cómo? Porque algunos pensamos que el CNMC no es el más adecuado, por cualificación personal, por las funciones que están orientadas a una lógica de mercado, y aquí estamos hablando de un derecho público, de un derecho común, fundamental para las libertades públicas y para la cualificación de la democracia. Compartimos su deseo, señor Escolar, ojalá una nueva ley española de libertad de medios de comunicación contribuya a mejorar el ecosistema informativo. No es difícil considerando el grave deterioro del sector, y desde Sumar quisiéramos que esta asignatura pendiente de la democracia, que se ha acentuado con la aceleración tecnológica, que está socavando la democracia, se acometa por esta comisión y por el Parlamento. Confiamos para ello en la pedagogía democrática y en el liderazgo de medios y periodistas como el compareciente, que desde su ardua tarea pueden demostrar que es imprescindible para la calidad democrática en España la reforma y regeneración de los medios de comunicación, o por contra la deriva trumpista, porque no vemos otra opción en el actual escenario de proliferación de los portales y los sistemas de información. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Sierra. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Mariscal Zavala. Gracias, presidente. Gracias al compareciente por compartir su análisis sobre el fenómeno de la desinformación. En primer lugar, quiero señalar que en Vox nos preocupa el fenómeno de desinformación porque aspiramos a que España sea un gran país y creemos que para lograrlo es necesario que la sociedad esté unida. Y precisamente lo que provoca el fenómeno de la desinformación, sobre todo la desinformación política, es que la sociedad cada vez esté más dividida y enfrentada. Y cabe preguntarse de dónde procede esa desinformación. Porque muchas veces se señala, se pone el foco sobre las redes sociales, usted lo ha hecho. Sin embargo, pocas veces se pone el foco sobre los medios de comunicación. Y lo que hemos visto en los últimos años es cómo el origen de esa desinformación muchas veces procede del poder político y luego los medios de comunicación, algunos de ellos, difunden esa desinformación que ha sido originada por el poder político. Lo hemos visto en España, hay varios casos. Por ejemplo, en Cataluña, durante muchos años, la élite separatista difundió la propaganda de que España robaba a los catalanes. Y esa élite política contaba con medios de comunicación para difundir esa desinformación. Entre otros medios, la TV3, que además da la casualidad que es un medio público financiado por los mismos españoles que después decían los catalanes, los separatistas catalanes, que les robaba. En el País Vasco pasaba algo parecido. El separatismo vasco y ETA contaban también con un medio de comunicación, contaban con Gara, para difundir, incluso para justificar la actividad armada de la banda terrorista ETA. Salvando las distancias y de una manera más reciente, hemos visto cómo durante la pandemia muchos medios de comunicación
difundían o hablaban de las informaciones que lanzaba el Gobierno sobre la pandemia, sobre las consecuencias que podría tener la pandemia para nuestro país. Vimos cómo desde los medios de comunicación primero se decía que no había que preocuparse por la pandemia, como decía el Gobierno y como se decía desde el Ministerio de Sanidad. Usted, por ejemplo, en una tertulia dijo que el COVID se iba a pasar como una gripe una semana en casa con ibuprofeno. No es algo de lo que alguien se deba preocupar. Es una afirmación que realizó usted durante una tertulia. Y durante la pandemia, además, los medios de comunicación, las principales cabeceras de nuestro país, publicaron una propaganda del Gobierno en todas sus portadas que decía que de la pandemia íbamos a salir más fuertes, cuando la realidad es que miles de personas estaban muriendo y miles de empresas estaban cerrando. Da la sensación que muchas veces los periodistas escriben no para los ciudadanos, sino para los políticos o para el poder político. En la primera sesión que tuvimos en esta comparecencia tuvimos a la directora de contenidos de la cadena SER, Montserrat Domínguez, que nos confesó que a la hora de hacer periodismo ellos tienen un sesgo ideológico. Algo que entendemos que un medio pueda tener un sesgo ideológico en sus editoriales. Entendemos que puedan tener matices a la hora de transmitir la realidad. Pero lo que vemos, lo que detectamos es que desde muchos medios de comunicación se da un paso más allá y no son matices, sino que directamente se lanzan noticias falsas y también se oculta una realidad a los españoles. Yo tengo aquí una fotografía, no sé si usted conoce a este señor, se llama David, tenía 38 años y hace unos días defendió a su mujer y a una niña de 14 años de las agresiones verbales y del acoso de 3 magrebíes. David, este fin de semana, estaba en su trabajo y recibió la visita de esos 3 magrebíes. Le asesinaron. Le asesinaron con bates de béisbol, le pegaron una paliza. Dejó a su mujer y a su hijo sin marido y sin padre. Ustedes, en su medio de comunicación, este es el diario, la portada de hoy, no aparece su rostro. Ayer tampoco. Nos metemos en la edición de la Comunidad Valenciana y tampoco. No aparece su rostro. Da la sensación de que en estos momentos los medios de comunicación están ocultando una parte de la realidad que están sufriendo los españoles. De siempre el poder político ha cometido abusos y los medios de comunicación se encargaban de defender a los ciudadanos de esos abusos y de esas mentiras del poder político. Se decía que los medios de comunicación eran el cuarto poder. Pues en estos momentos los españoles están sufriendo un abuso que son las leyes que provocan el efecto llamada, que provocan la entrada de miles de personas sin ningún control, y eso está provocando que los españoles estén viendo cómo se les reduce su derecho a la vida, su derecho a la propiedad, su derecho a la tranquilidad, su derecho a la seguridad. Y se ve cómo en algunos medios de comunicación no están defendiendo a los ciudadanos de ese abuso político que se está cometiendo contra ellos. Este es un caso, es un ejemplo que hemos visto recientemente, pero vemos cómo desde su medio de comunicación hay víctimas de primera y hay víctimas de segunda. Cuando el agresor es una persona que procede de otro país, que ha sido importada desde otros países y comete estos abusos contra los españoles, no aparece o no se le da la importancia que se merece. Y bueno, para preguntar, quería que usted nos contase o que hiciese énfasis en cómo esos medios de comunicación pueden volver a defender a los ciudadanos. Si considera usted que desde esos medios de comunicación se está provocando una desinformación, cómo atajarla, cómo solucionarla, y también que nos contase, ha citado usted la publicidad institucional, si en algunos casos esa publicidad institucional es la que provoca que el periodismo, que los medios de comunicación defiendan más al poder político que a los ciudadanos. Gracias, señor Zabala.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Verdejo Vicente. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Escolar. Es un placer tenerle hoy aquí en la Comisión de Calidad Democrática, justamente en unas semanas importantes, en unas semanas donde ya anunció el presidente del Gobierno la pasada semana y la anterior, que el mismo Gobierno está trabajando, como decíamos anteriormente, para dar respuesta, ¿no?, a esta ola de manipulaciones y noticias fake en los que algunos pseudomedios han entrado sin escrúpulos. Y como dice bien el nombre de esta misma comisión, que afectan a la calidad democrática que tanto ha costado conseguir en este país. Dabais también referencia al marco legislativo que hay actualmente y en el cual el Gobierno está trabajando, y seguramente antes, como dijo el propio presidente del Gobierno, antes de verano podremos ver avances legislativos en este sentido. Usted mismo, como decía, tenemos aquí el placer de tener un gran profesional, director del diario.es. Yo creo que es ejemplo de lucha de transparencia contra la desinformación, porque hemos estado repasando el informe de transparencia del 2023 que usted mismo ha citado anteriormente, que creemos que es un ejercicio extrapolable a los demás medios de comunicación. Y hay algo en particular que encontramos interesante y que usted también ha citado, que es el aspecto de la financiación de los medios de comunicación, ¿no? En este ejercicio de transparencia, que se podría llevar a conocer las intenciones o las editoriales de forma más transparente de los propios medios de comunicación, dentro siempre del marco de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, pero que los lectores y los consumidores y consumidoras de esta información sepan de qué medio viene y qué condiciones, tanto económicas como laborales, se encuentra ese medio de comunicación, para ser los propios lectores que puedan determinar el grado de distorsión o no de la propia noticia, ¿no? Porque afecta, como decía, directamente a la calidad democrática. Y tenemos nosotros también una responsabilidad, porque, como decían las fechas del actual marco legislativo, tanto por la falta de actitud de los propios medios y de también normalmente la oposición en que se encuentra en ese momento en el Gobierno, ¿no?, se ha sido incapaz de evolucionar en este marco regulador. Sí que es verdad que quería hacer una apreciación al anterior responsable de Vox, porque decía justamente la misma persona que atacó al presidente de Gobierno sin tener una información veraz, lleno de bulos y de manipulaciones, la misma en el mismo sede parlamentaria. Yo creo que si gritan ustedes, les hacía gracia en ese momento gritar al presidente del Gobierno, los dos justamente que lo hicieron, vienen aquí a dar lecciones de calidad democrática. Tenemos la responsabilidad también desde esta Cámara de dar ejemplo a los y las ciudadanas, y hacerlo en primer lugar nosotros y nosotras, y después dar lecciones si cabe. Y volviendo al tema, en varias de las sesiones de esta comisión hemos puesto sobre la mesa, como decía, la necesidad de un marco regulador. Pero es verdad que queremos poner énfasis de un marco regulador propio, autorregulador del sector y con mecanismos de arbitraje propios del mismo sector de la comunicación. Conocemos, por ejemplo, los informes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que también ha comentado usted, sobre la veracidad y calidad de la información, que seguramente lo hagan con pocos recursos, y es aquí donde también tenemos la responsabilidad de financiar correctamente a estas asociaciones, a esta federación de asociaciones, porque es importante tener también esta autorregulación del propio sector, así huyendo de las críticas que puedan venir en este caso de la extrema derecha. Y como se veía, como decíamos, pues queríamos
preguntar, usted lo ha dicho por encima, pero ¿cómo vería el refuerzo de estos informes, que dan al espacio público, los permisos como los de esta casa, acreditaciones también, que usted mismo ha hecho mención? O si así es necesario la creación de un nuevo organismo regulador o fiscalizador de estos medios de comunicación, por ejemplo, que publiquen el listado de medios. Y iba a poner un ejemplo de la necesidad de esta autorregulación también en espacios como en esta Cámara, y usted mismo ha hecho mención al caso, ¿no?, que hemos podido ver un ejemplo como la APP, ¿no?, hacía un comunicado que reclama la retirada de las credenciales a un pseudo periodista, si se le puede llamar incluso así. Nos gustaría saber su opinión también en este sentido, por la capacidad que puedan tener algunos de estos pseudomedios de entrar en estos espacios tan relevantes. Por nuestra parte, muchas gracias. Agradecerle otra vez la presencia de usted aquí. Creo que llevamos un buen camino en esta comisión que debemos continuar conjuntamente y conseguir entre todos y todas un marco común donde poder trabajar. Muchas gracias. Gracias, señor Verdejo. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cobo Vega. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Yo también doy la bienvenida a don Ignacio Escolar, aunque me cueste tratarle de usted después de la relación profesional y personal que tenemos desde hace muchos años. Yo he discrepado y él discrepa habitualmente en la mayoría de las ocasiones porque pensamos de forma diferente en muchos temas, pero siempre, y lo digo, señorías, con el respeto por ambos lados. También diré que probablemente estemos de acuerdo en menos cosas, pero creo que son las más importantes y no las detallaré ahora. No voy a citar otros medios. Lógicamente, estando usted aquí, los ejemplos que pondré serán de su propio medio y de usted en lo que considero un momento importante en la historia de España y en el ataque a las libertades. Hace muchos años yo tuve el honor de estar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y en una responsabilidad importante, consejero de Presidencia y Hacienda. Cuando presenté mi primer presupuesto, un periodista que admiro, un buen periodista, me enseñó algo que quiero relatarles, señorías. Yo me quejé de la información que había dado y le expliqué estas partidas presupuestarias que tanto criticas, creo que son mucho peores las enmiendas que presentó la oposición, son infumables, son imposibles. Y me dijo algo, escúcheme, señor Escolar, que creo que es un buen criterio. Mira, la oposición en sus enmiendas presenta castillos en el aire, como aquella canción de Alberto Cortés. Las partidas presupuestarias que presentáis pueden cambiar la vida de la gente y, por tanto, desde un medio de comunicación, desde la prensa, siempre seremos más críticos, más vigilantes en esa función de contrapoder con el Gobierno y con la oposición. Creo, señor Escolar, que su medio, otros muchos también, cumplen perfectamente ese criterio allí donde gobierna el Partido Popular, que gobierna en muchísimos sitios. Algunos dirán que incluso con exageración, pero no lo cumplen allí donde gobierna el PSOE, especialmente en el Gobierno de España. Creemos, y así se lo manifiesto, señor Escolar, que hacen más oposición a la oposición, que son más críticos con la oposición que con el Gobierno de España. Hay cuestiones, además, que son de vital importancia para la sociedad y que dependen en muchos casos de los medios de comunicación. Nosotros criticamos la utilización partidista de muchas instituciones, de muchas, y creemos que ahí los medios de comunicación debían estar con el mismo criterio de defensa de esos medios. Le hablo de la Fiscalía, le hablo del CIS, etcétera. En el caso del CIS concretamente, señor Escolar, elecciones gallegas. El CIS publica su encuesta, su vaticinio absolutamente equivocado, como siempre. El titular de su medio es: el CIS pronostica una fuerte caída del PP en Galicia y deja en el aire su mayoría absoluta. Bueno, es razonable, aceptable que publiquen eso, pero es que por la tarde, señor Escolar, lo que hacen ustedes es fomentar el CIS y darnos la razón de que el CIS busca una influencia electoral, porque el titular es:
la televisión gallega esconde el CIS que compromete la mayoría del PP en los minutos finales de su informativo. Es decir, critican ustedes a la televisión gallega por no fomentar, porque ese bulo, porque eso es un bulo constante en esa manipulación, no lo dé abriendo o en segundo lugar. En eso, señor Escolar, discrepamos profundamente. Nos gustaría, efectivamente, que con las diferencias que pudiera haber, los medios de comunicación fueran ese contrapoder contra el Gobierno, esa función que a mí me enseñaron y en la que he creído siempre. Nosotros, señor Escolar, con la diferencia que podamos tener con usted, le puedo garantizar, y a ello me comprometo personalmente, y también los 137 diputados de este grupo, que va a defender siempre la libertad que tenga usted de discrepar con nosotros. Me gustaría que ese mismo compromiso lo tuviera usted en la defensa de otros medios que no piensan como usted. Creo, señor Escolar, que oímos muchas veces, lo hemos oído aquí hoy, que últimamente los medios, los bulos, oiga, los que ya tenemos unos ciertos años y los demás pueden documentarse, pueden ver lo que ocurrió con el GAL o lo que a Mariano Rajoy o Alberto Ruiz Gallardón se les dijo con el tema del 11M y cuántos bulos y cuánto fango se propagó, en ambos casos, desde los medios de comunicación. Por tanto, no es últimamente. Últimamente lo que hay, en mi opinión, es una intención de acallar la libertad de los medios de comunicación. Y la prueba más evidente nos lo dio la ministra portavoz en aquel momento del Gobierno de Sánchez, cuando dijo algo para mí tan vergonzoso como, bueno, yo creo que lo que habría que hacer es que el Gobierno tuviera un espacio en cada uno de los medios de comunicación para contar la verdad. Es decir, en su medio, quizá no lo pidieran en su medio porque no lo necesitan, pero en otros medios querían un espacio del Gobierno. Eso, señor Escolar, creo que usted no lo puede defender. Eso sí que suena a Venezuela. Y termino, señor presidente, termino. Ya cité en alguna ocasión, y fue muy discutido, un poema que se atribuía a Bertolt Brecht, que no era de Bertolt Brecht, era un pastor luterano, Martín Niemöller. Y usted se acuerda en qué caso lo cité. Y se lo voy a decir a usted también, cambiando alguna frase. Vinieron a por los judíos y yo no dije nada porque no era judío. Vinieron a por los periodistas críticos con el Gobierno y yo no dije nada porque yo no era crítico con el Gobierno. Vinieron a por mí y no quedaba nadie para protestar. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Cobo. Bueno, una vez escuchado a todos los portavoces parlamentarios, le damos la palabra al señor Escolar para que pueda contestar a cada uno de ellos. Muchísimas gracias, señorías. Les voy a responder en el orden inverso, empezando por el portavoz del PP, Manuel Cobo, al que no oculto que tenemos una relación de hace muchos años y que me sabe también a mí raro llamarle de usted. Decía que sería poco deseable que hubiese un espacio del Gobierno en los medios de comunicación donde el Gobierno pudiera publicar lo que quisiera. Eso aparece en la ley de prensa actual. Es lamentable, pero justo eso aparece en la ley de prensa en vigor. Obviamente ningún Gobierno lo ha querido utilizar, esa potestad que tiene, que aparece en la ley en vigor, forma parte de los artículos que se quedaron después del recorte que se hizo con la llegada de la Constitución, que se eliminó buena parte de lo más impresentable de esa ley de Franco y de Fraga, pero esa parte se dejó. Es decir, que no haría falta ninguna reforma bolivariana porque la ley actual, aunque afortunadamente no se cumple, permite esa aberración. Me parece un error, lo pida quien lo pida. Pero me parece sobre todo un error que esté en la ley y que no se haya quitado, que sea la ley en vigor. La ley en vigor establece que a través del Ministerio de Información, habría que montar un Ministerio de Información, eso sí, pero que a través del Ministerio de Información se puede publicar, los periódicos estamos obligados a publicar cualquier cosa que nos cuenten. Esa es la ley que tenemos ahora y yo creo que es deseable que se quite. Luego, sobre el tema del CIS. Yo creo que hay que diferenciar entre información y opinión. Nosotros intentamos hacerlo. Sé que a veces no lo logro y es una cosa que mis periodistas escuchan de mí a todas horas. Tenemos que separar la información de la opinión. Que el CIS dice algo es una información. Le leo lo que dijimos en opinión. Un artículo publicado. Nosotros no tenemos editoriales, es también otra decisión propia del periódico. Creemos que las personas jurídicas no tienen opinión, pueden tener intereses, deudas, accionistas, pero opinión no tienen. Pero una persona física que escribe en el diario, que es Héctor Cebolla, publicó un artículo que se titula «Otro CIS es posible y necesario», donde criticábamos muchas de las cosas que está haciendo el actual CIS. No me puede poner usted como ejemplo la televisión gallega. Ustedes tienen allí una manifestación permanente desde hace casi 2 años de los trabajadores criticando las injerencias políticas. Porque ojalá la televisión gallega y otros medios públicos tuviesen la regulación que sí que tiene Radio Televisión Española.
que tiene una serie de, en fin, una presencia de la oposición, un nombramiento cualificado del órgano de gobierno, cosas que desafortunadamente solo se cumplen en la televisión pública nacional y no se cumplen en muchas televisiones públicas autonómicas, en medios autonómicos de distinto color político. Y yo creo que en el espíritu de esa ley europea que citaba antes está precisamente que la TVG se parezca más a la televisión española y que sea realmente de todos los españoles y no solamente del gobierno de turno. Y luego sobre eso que me decía de ser más crítico, igual de crítico con el gobierno o con la oposición. Nosotros en el diario.es tenemos una serie de principios editoriales. Unos principios que son públicos, muy pocos medios lo hacen. Nosotros tenemos un estatuto que se puede consultar, que está a la disposición de todos nuestros lectores, donde explicamos cuáles son las prioridades editoriales y cuál es la línea editorial del diario. Y ahí defendemos una serie de cuestiones. Nosotros podemos ser críticos con el gobierno, pues con cómo ha gestionado la valla de Melilla, por ejemplo, lo somos. O podemos ser críticos del gobierno con esto del CIS, lo somos. Lo que no vamos a compartir es el mismo tipo de críticas que tienen ustedes, porque es nuestra propia línea editorial la que decide cuáles los asuntos que creemos criticables en el gobierno y cuáles no. Se puede criticar, que es algo que hemos discutido en muchas ocasiones, al gobierno de Sánchez por haber cambiado de opinión con la ley de amnistía, sin duda. Pero nuestra crítica principal, y viene de antes, es no haber dado una solución al problema catalán, que creo que sí que soluciona la ley de amnistía. Y también creo que antes creo que en mi intervención lo he dejado claro. A mí me preocuparía mucho cualquier regulación de la prensa que pudiera ser usada con un gobierno distinto al que hay hoy. Yo creo que las leyes se hacen pensando en que cualquier día gobierna Donald Trump y tienen que estar pensadas para que, independientemente del color político, de la simpatía, antipatía, de cómo esté regulada, no sean una amenaza para los medios. A mí la verdadera amenaza me parece la ley actual, que, como le decía, permite publicar originales o permite sancionar desde el punto de vista administrativo a los medios de comunicación. Esa es la ley vigente. Nadie se atreve a aplicarla porque nadie tiene la vergüenza torera de hacerlo. Nunca, en los 40 años que llevamos de democracia. Pero espero que no nos encontremos en el futuro, no tengamos que lamentar en el futuro que llegue un gobierno que sí que se atreva a aplicar lo que viene en la ley en vigor, que es terrible, ¿eh? Les pido, por favor, que la lean, porque además de sonrojante, porque en el preámbulo habla de los principios del movimiento nacional y cosas así, firmado por Franco. Después, en el propio texto se habla de esto: sanciones administrativas a los medios de comunicación, obligatoriedad de publicar los originales que manda el Ministerio de Información. En fin, se quitaron muchas de las cosas que se había hecho mal en la ley, más duras, en la ley franquista, que no tenía la censura previa, ese fue el paso de esa ley, pero sí que tenía, por ejemplo, que era el gobierno quien decidía quién podía ser director y había una habilitación ministerial. Eso se quitó. Pero muchas cosas que se dejaron, que en el 77 parecieron razonables, quiero entender, porque por eso se dejaron, siguen en vigor. Y es una amenaza real para los medios que esa ley siga en vigor y pueda llegar en el futuro un gobierno que se atreva a cumplirla. Sería, de verdad, mucho más peligroso que cualquier reforma que se pueda hacer hoy. Respecto a las preguntas del portavoz del Partido Socialista, también ha preguntado al respecto el portavoz de Sumar sobre qué hacer exactamente, si hay que reforzar los informes de autogobierno, de autorregulación que ya existen, si hay que crear un organismo nuevo. Yo creo que lo que se está haciendo en la FAPE a través del código deontológico, primero creo que el código deontológico, que también está disponible en Internet, lo pueden leer, no es algo que pueda ofender a ningún periodista de izquierdas, de derechas, de centro reformista, en fin, a ningún periodista que de verdad crea en la función de mi oficio. Ninguno. No hay nada en ellos que se pueda percibir ni como una amenaza, ni como una imposición ideológica, ni como un intento, absolutamente nada. Creo que es bastante pacífico. Este organismo tiene una comisión de quejas que ahora mismo es voluntaria su adhesión. Algunos medios estamos adheridos a ella y respetamos sus resoluciones e informamos a nuestros lectores de sus resoluciones y otros no. Lo que pide la ley europea, que es una ley que han votado prácticamente todos los grupos presentes en el Parlamento español, salvo Vox, lo que pide la ley europea es simplemente que haya que adherirse a un código independiente de autorregulación y ni siquiera establece uno obligatorio. Yo estoy adherido desde el diario.es a varios. Estamos al que promueve Reporteros Sin Fronteras en toda Europa, estamos en el que promueve la FAPE en España. Pueden ser varios, pero tiene que ser alguno al menos. Es decir, que cualquier medio tiene que presentar a sus lectores, uno, cuál es eso que hacemos nosotros de nuestro estatuto, cuáles son tus prioridades editoriales, y que entiendo que son una decisión individual de cada medio. Por ejemplo, nosotros consideramos prioritario informar de la crisis climática, y consideramos prioritario informar del coste de la vida en la cesta de la compra, y consideramos menos prioritario informar sobre el mercado de valores de Wall Street.
Y esto es una decisión editorial, en parte se puede llamar ideológica, que te lleva después a poner el foco en determinados asuntos y otros no. Contesto con esto al portavoz de Vox que me preguntaba por el tema de la noticia de la persona asesinada este fin de semana en Alicante, en Denia. Nosotros, además de la edición local, la edición autonómica en Valencia, tenemos una edición local en muchas ciudades. Una de ellas es Alicante. Le enseño la noticia, la tengo aquí. Claro que la publicamos. Aquí está la noticia. Bueno, hemos hecho dos, una contando la agresión y otra contando que entraba en prisión uno de los detenidos. Está aquí, en la Marina Plaza, que es un medio asociado al diario.es. Déjeme que yo le he interrumpido a usted. Está aquí. Lo que también tenemos es la decisión editorial de no convertir la anécdota en dato y no convertir algo anecdótico, como un lamentable asesinato, en un ejemplo de que España está sometida a un problema gravísimo, como ustedes creen. Es verdad que le reconozco que su estrategia funciona. Se vio en una reciente encuesta en Cataluña, donde cuando a la gente le preguntaban cuántos catalanes, cuántos inmigrantes hay en Cataluña, respondían que el doble de los que realmente hay. Y esto se debe precisamente al convertir, al ejercicio de elegir las cerezas adecuadas para crear un problema donde afortunadamente en España no lo hay. Porque ni tenemos un problema de muertes violentas por encima de la media europea, ni tenemos un problema generalizado en ningún caso de inmigrantes asaltando a españoles de bien. Lamentando enormemente el asesinato, como lamento todos, faltaría más. Y luego también en la pregunta, no he terminado de contestar a la pregunta que me he desviado sobre qué hacer con el Consejo Estatal. Si hace falta crear un organismo nuevo. Yo también creo que la CNMC no parece de entrada el organismo adecuado, porque tiene un sesgo muy distinto, está más pensado para cuestiones de competencia, que es una parte de las atribuciones que le reconoce la ley, pero hay otra parte que no tiene nada que ver con todo esto. Se me ocurren dos vías, que o bien haya unos puestos específicos dentro de ese paraguas destinado a ese tipo de regulador, o que se cree uno específico para esta cuestión. Que en el caso de cuál sería la composición, yo sí que creo que sería deseable que en él participasen pues los representantes de los periódicos y medios de comunicación y asociaciones profesionales que hay en España, que hay varias, son bastante pacíficas, son bastante plurales, no representan ni una línea ideológica ni la otra, y que desde luego pueden garantizar con su presencia que no se va a hacer desde ese organismo ni nada que ponga en amenaza ni la libertad de expresión, ni la libertad de prensa, ni la libertad de información, ni ninguno de los derechos y libertades. Y nada más, creo que he contestado a todos ustedes. Les agradezco de verdad muchísimo su atención. Les deseo mucha suerte en lo que decida este Parlamento, en su responsabilidad con este asunto. A mí de verdad es un tema que me preocupa enormemente, no solamente por mi responsabilidad como periodista, sino por la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación con toda la sociedad y que con errores, con aciertos que seguros cometemos, nos tomamos muy en serio. Intentamos de verdad hacer nuestro trabajo de manera honesta, de manera clara. Un asunto más, la publicidad institucional, que me preguntaba también el portavoz de Vox. Miren, nuestros datos son claros, están publicados en nuestra página web. Nosotros recibimos del Gobierno central el 3,9% de todos nuestros ingresos. 3,9%. Un poco más de medio millón de euros en un presupuesto de casi 14 millones. En total, esa cantidad que recibe el diario.es del Gobierno central y de todas las empresas públicas participadas al 100% por el Gobierno central, Renfe, Paradores, Correos, AENA, las empresas públicas presentes en la SEPI, de todo el presupuesto público que reparte el Gobierno central a medios de comunicación, el diario.es recibe el 0,2% del total. Y de entre todas las demás administraciones autonómicas, locales, diputaciones y también algunas campañas que recibimos de la Unión Europea, de instituciones europeas, suman un 6,6% adicional. Nosotros en nuestro estatuto tenemos establecido, como parte de las garantías de independencia de nuestros medios, que ningún anunciante, ni público ni privado, puede superar el 10% de nuestros ingresos. Y ponemos esa cifra del 10% porque otra de las normas de nuestro estatuto es que todos los años, cuando hacemos el presupuesto, ponemos ahí que nuestro margen tiene que estar en el 10% al hacer las cuentas. Que tenemos que intentar al menos un 10% de superávit para así garantizar que incluso si algún día se nos cae el primer anunciante, el diario.es se mantiene en pie. Y eso es lo que creo que nos da en gran medida la independencia, porque yo no dependo del 3,9% que me da el Gobierno, dependo del casi 40% que nos dan los socios y socias del diario.es. 87.000 personas que están suscritas a mi periódico. Y eso pues es lo que nos permite mantener nuestro criterio, nuestra independencia, siempre dentro de unos principios editoriales legítimos y que cada medio tiene la libertad de elegir los que considere necesarios, pero desde luego no en ninguna lógica de dependencia ni partidista, ni mucho menos de gobiernos. Y eso es algo que
de verdad nos tomamos muy en serio porque creemos que es la única manera de garantizar que por nuestra parte el papel que tenga el diario.es, incluso cuando cometamos errores, sea más positivo que negativo para la sociedad.